Entonces hay algo muy importante. La naturaleza de la vida cristiana no es algo individual, no es una fe individual, sino que somos unidos después de nuestra declaración a todos aquellos a los que Cristo ha salvado por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces, en este tiempo en el que muchas iglesias, fíjense, están transmitiendo sus servicios, así como lo estamos haciendo hoy nosotros, he escuchado a pastores que están muy preocupados porque dicen, tal vez las personas ya no van a regresar a la iglesia. Tal vez ya no vamos a tener el mismo número de personas porque las personas van a decir, oye, está bien padre sentarme con mi desayuno, con mi café, sentarme con mi pan tostado, mi mantequilla, todo lo que tú quieras, puedo ver aquí el servicio. Y es más, ya ni siquiera voy a ver a Víctor Cruz, ya me cae gordo, pero puedo ver enlace, puedo ver al pastor Cash Luna, puedo ver a Armando Alducin, puedo ver, es más, bueno, no estoy tan mal, voy a ver a Paul Washer. Entonces, hay una idea en que en este tiempo la iglesia ha sido despreciada por muchas personas y muchas personas piensan que ver sermones en la televisión es adorar a Dios, piensan que ver a predicadores enseñando, piensan que eso es adorar a Dios desde el individualismo de sus casas, escuchar a personas que no conocen, escuchar a personas de las cuales no conocen sus defectos, personas que simplemente las ves en una pantalla, tienen una buena enseñanza, pero no tienes que convivir con ellos, no tienes que escuchar la enseñanza de una persona a la que conoces bien, a la que conoces sus defectos, como cuando realmente adoras en una iglesia junto con una congregación a la que conoces y recibes la enseñanza de una persona que también como tú está rota. Entonces, algunos pastores están preocupados porque tal vez cuando termine el quédate en casa ya no van a venir sus feligreses o algunos de sus feligreses, pero fíjense, es mucho más fácil estar entonces en las casas viendo la televisión y pensando que adoramos mientras vemos sermones sin tener que experimentar la dificultad de estar cerca de otros cristianos que como nosotros son imperfectos y pecadores y a través de los cuales tendré que aprender a hacer lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, qué bueno que podemos estar juntos hoy para adorar al Señor, para hacer nuestras oraciones en comunidad, para reflexionar en la palabra en comunidad y para animarnos unos a otros a mantenernos en la fe de Cristo. Hoy vamos a empezar una nueva serie de sermones. Tenemos 6 sermones en esta primera parte de esta parte del año. Siempre durante el verano hacemos una pequeña serie de sermones más temáticos, no utilizamos algún libro de la Biblia para ir a través de él. Y creo que en este tiempo es muy importante recordar qué es la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, por qué necesitamos la iglesia, recapitular un poco sobre nuestra doctrina de la iglesia. Y hoy vamos a empezar una serie de 6 sermones con este tema de la iglesia. Así es que empezamos esta nueva serie y espero que sea de bendición para ustedes. Para mí ha sido de mucha bendición pensar desde hace varias semanas en este tema, ir reflexionando sobre qué deberíamos de recordar acerca de la iglesia. Así es que hoy vamos a empezar entonces esta nueva serie de sermones, la misión de la iglesia, y vamos a ir hoy al texto. Está en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Es un texto pequeño, pero que tiene tanta información tan importante en la que debemos reflexionar profundamente. Entonces, Efesios 4, de los versículos 1 al 6 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta es la palabra
del Señor en la que vamos a meditar en esta mañana. El título del sermón es El fundamento de la iglesia y vamos a hablar sobre tres ideas importantes. El fundamento de la iglesia se establece en un llamado, requiere nuestro esfuerzo y también está basado en el carácter trinitario de Dios. Entonces, el fundamento de la iglesia se establece en un llamado, requiere de nuestro esfuerzo y está basado en el carácter trinitario de Dios. En esas tres ideas vamos a meditar hoy. Así es que empecemos entonces con lo que dice el apóstol Pablo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hay una idea que prevalece en la cultura occidental, una idea muy extendida en el que escuchamos expresiones como: a mí no me gusta, sí creo en Dios, pero a mí no me gusta la religión organizada. ¿No han oído eso? La religión organizada a mí no me gusta. Algunos, y también creo que algunos ministerios para eclesiásticos y algunas iglesias han promovido una idea de que es posible ser un cristiano sin asistir a una iglesia local, sin ser parte de una iglesia local. Fíjense una cosa, creo que muchos ministerios para eclesiásticos y muchas iglesias o muchas personas que son cristianas han promovido la idea de que podemos ser cristianos, de que podemos estar en comunión con Dios, de que somos cubiertos con la sangre de Cristo, de que tenemos los beneficios de la salvación en Cristo, aunque no formemos parte de una iglesia local. Esta es una actitud que muchos de nosotros vemos en personas tal vez que conoces tú, y que ya no asisten a una iglesia, o es más, tengo conocidos, amigos, no tan amigos, pero pastores que conozco y que, por ejemplo, van y casan a alguien que no es miembro de ninguna iglesia y lo casan, o les bautizan a los bebés, ¿no? Entonces, la verdad creo que hasta muchas personas que están en el ministerio han despreciado y han hecho que las personas desprecien a la iglesia local y crean y les han dado una falsa idea de que son cristianos aunque no pertenezcan a una iglesia local. Pero cuando venimos a la palabra del Nuevo Testamento vemos que la descripción de la vida cristiana nunca es individual, nunca es algo privado, siempre tiene que ver con los demás. Si analizamos la declaración de Pedro cuando Cristo le pregunta en Mateo capítulo 16, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y entonces Pedro le responden los discípulos, unos dicen que tú eres tal, que eres Elías, que es esto. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Y luego el primer tema que surge de esa declaración, y esto ya lo hemos estudiado muchas veces aquí en la iglesia, el primer tema que surge de la declaración de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, inmediatamente Cristo dice, y por eso vengo a establecer mi iglesia, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Es decir, nos recuerda en esta interacción con Pedro, que cada vez de que una persona confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, entonces estamos siendo unidos automáticamente a todos los que declaran que Jesucristo es el Señor. Entonces hay algo muy importante, la naturaleza de la vida cristiana no es algo individual, no es una fe individual, sino que somos unidos después de nuestra declaración a todos aquellos a los que Cristo ha salvado por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces, en este tiempo en el que muchas iglesias, fíjense, están transmitiendo sus servicios, así como lo estamos haciendo hoy nosotros, he escuchado a pastores que están muy preocupados porque dicen, tal vez las personas ya no van a regresar a la iglesia. Tal vez ya no vamos a tener el mismo número de personas porque las personas van a decir, oye, está bien padre sentarme con mi desayuno, con mi café, sentarme con mi pan tostado, mi mantequilla, todo lo que tú quieras, puedo ver aquí el servicio. Y es más, ya
ya ni siquiera voy a ver a Víctor Cruz, ya me cae gordo, pero puedo ver enlace, puedo ver al pastor Cash Luna, puedo ver a Armando Alducin, puedo ver, es más, bueno, no estoy tan mal, voy a ver a Paul Washer. Entonces, hay una idea en que en este tiempo la iglesia ha sido despreciada por muchas personas y muchas personas piensan que ver sermones en la televisión es adorar a Dios, piensan que ver a predicadores enseñando, piensan que eso es adorar a Dios desde el individualismo de sus casas, escuchar a personas que no conocen, escuchar a personas de las cuales no conocen sus defectos, personas que simplemente las ves en una pantalla, tienen una buena enseñanza, pero no tienes que convivir con ellos, no tienes que escuchar la enseñanza de una persona a la que conoces bien, a la que conoces sus defectos, como cuando realmente adoras en una iglesia junto con una congregación a la que conoces y recibes la enseñanza de una persona que también como tú está rota. Entonces, algunas personas, algunos pastores están preocupados porque tal vez cuando termine el quédate en casa ya no van a venir sus feligreses o algunos de sus feligreses, pero fíjense, es mucho más fácil estar entonces en las casas viendo la televisión y pensando que adoramos mientras vemos sermones sin tener que experimentar la dificultad de estar cerca de otros cristianos que como nosotros son imperfectos y pecadores y a través de los cuales tendré que aprender a hacer lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Es que humanamente no queremos tener que tomarnos el trabajo de estar con personas que no nos caen bien, con personas que no piensan como nosotros, con personas que no aceptamos. El individualismo y el egoísmo son las manifestaciones más naturales del hombre caído, pero Pablo desde la cárcel le dice a los creyentes en Cristo que lo están escuchando que deben vivir de una manera digna del llamado que han recibido. Es decir, la iglesia no es una opción, sino que, dice Pablo, esfuércense porque deberían ustedes de aprender a ser humildes, amables y pacientes y tolerantes unos con otros. Y dice, porque ustedes tienen que manifestar la dignidad del llamado que Dios les ha hecho a ustedes. Es decir, esto de ser amables y tolerantes no es solamente porque queremos ser buenas personas con otros, sino porque eso es lo digno del llamado que hemos recibido. Y aquí está el secreto, porque dijimos, el título del sermón es el fundamento de la iglesia, y la primera idea es que el fundamento de la iglesia se establece en un llamado. ¿Cuál es este llamado? Este llamado que hemos recibido es el de venir a la fe de Cristo. Es el llamado de vivir perdonados por Cristo, renovados por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como el fundamento de una nueva relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. El llamado no es a un ministerio. Muchas personas cuando escuchan esto del llamado, recuerdo que una vez alguien le decía a un pastor que ya no estaba en el ministerio: pastor, el llamado es irrevocable, para que regresara al ministerio. No, cuando la Biblia, con el Nuevo Testamento habla de un llamado, habla del llamado a la fe en Cristo, no llamados a ministerios, habla de un llamado a venir a la fe de Cristo, y el llamado entonces es a una fe en el Mesías, en el enviado de Dios. Fíjense una cosa interesante, en Juan capítulo 6 vemos esto, cuando Jesús está interactuando con unas personas que le están haciendo algunas preguntas. Fíjense lo que le preguntan a Cristo: Maestro, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Entonces estaban muy interesados en saber, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a Dios? ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para qué quiere Dios que vengamos a Él? ¿Qué es lo que Dios nos exige? Y fíjense cuál es la respuesta. Esa es una respuesta que no esperamos. Es Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios. ¿Están listos? Que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Que crean en aquel a quien Él envió. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Y qué dice Cristo? Que crean en aquel a quien el Padre envió. Esta es la obra de Dios, que crean en mí, es lo que Cristo les está diciendo. Y fíjense una cosa,
hemos tomado muy a la ligera qué significa creer en Cristo. Hemos tomado muy a la ligera qué es creer en Cristo. Fíjense una cosa, si el llamado es a venir a la fe en Cristo, si nuestro llamado es venir a Cristo, recibir el perdón de nuestros pecados y ser justificados por su obra redentora, la consecuencia inmediata tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, especialmente con los que compartimos la misma fe en Cristo. Pablo les dice, si ustedes han recibido el llamamiento de Dios, es decir, si ustedes son cristianos porque han puesto su fe en Cristo, entonces la única manera digna de vivir delante de Dios es siendo humildes unos con otros, buscando ser pacientes unos con otros, lo cual es lo más difícil del mundo. Es muy difícil esto que nos dice Pablo. Dice, lo que dice Pablo es la manifestación más básica de la fe en Cristo. Es que empezamos a pensar más en lo que, fíjense, si somos cristianos tenemos que empezar a pensar más en lo que ha sido hecho a nuestro favor que en lo que buscamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Fíjense una cosa, cuando realmente venimos a la fe en Cristo, reconocemos que somos pecadores y que Dios nos ha dado su gracia en Cristo. Cuando entendemos que ese es el llamado, a poner nuestra confianza en Cristo, entonces nos damos cuenta de que, fíjense una cosa, de que deberíamos de concentrarnos en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y no tanto lo que queremos. Y así es como tenemos que ver a la iglesia. La iglesia nos debe llevar a una convicción de lo que ha sido hecho a nuestro favor por la obra de Cristo, y la iglesia no tiene que ser tanto un lugar en el que nosotros nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Fíjense, cuando pensemos en lo difícil que es relacionarnos con otros, la iglesia, ¿por qué es tan difícil la iglesia? ¿Por qué escuchamos eso de que a mí no me gusta la religión organizada? A mí me gusta tener mi relación con Dios, pero fuera de la religión organizada. Porque cuando hablamos de la iglesia local, hablamos de este desafío que Dios nos da de amar a otros, y eso es algo muy difícil. ¿De dónde viene la falta de paciencia? Porque ser impacientes es algo que sale muy natural de todos nosotros. No proviene de que somos más listos que los demás, aunque eso pensamos, aunque eso sentimos. La falta de paciencia más bien es una manifestación de egoísmo, de inmadurez, de estar profundamente necesitados de amor y de aprecio, y por eso decidimos exaltarnos a nosotros mismos y somos impacientes con otros, no porque están mal, sino porque no podemos soportarlos. Eso mostramos cuando somos impacientes con otros. No somos impacientes porque los demás son tontos, sino porque manifestamos a través de nuestra impaciencia la miseria, lo corrupto de nuestros corazones. Fíjense una cosa, estamos hablando de esto. Vivan, dice el apóstol Pablo, de acuerdo a este llamado que han recibido. ¿El llamado de qué? De venir a Cristo y de poner mi fe en Cristo. Y dice, y se va a manifestar, si ustedes viven dignamente este llamado, se va a manifestar en que ustedes van a ser pacientes con otros, amables con otros, tolerantes con otros. Pero esto es lo más difícil. Entonces, fíjense una cosa, lo que tenemos que entender es que si realmente no has nacido de nuevo, si realmente tú no tienes una relación con Dios en la que vienes arrepentido a Él, y vamos a hablar de esto más adelante, y realmente entiendes la gracia que te ha sido dada, entonces nunca vas a poder manifestar paciencia, tolerancia y amabilidad hacia otros, sino más bien vas a ser impaciente porque sigues manifestando la miseria espiritual y lo corrupto de tu corazón. Fíjense lo que dice sobre la impaciencia, Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida ¿qué? Su enojo. El necio muestra enseguida su enojo. Eres unas personas que dicen, es que soy de mecha corta. No, no es que eres de mecha corta, es que eres miserable y tu corazón está corrompido. No es que eres de mecha corta, no le quieras arreglar, sino eres una persona corrompida, eres una persona miserable que no soportas a otros, lleno de egoísmo, lleno de ti mismo. Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, dice el Proverbio 14:29. Pero el que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es agresivo muestra solamente su insensatez, que no tiene control sobre sí mismo. Proverbios 16:32.
Este proverbio famoso, 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que controla su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Cómo has estado de enojón en estos últimos días con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, con tus vecinos? ¿Cómo has estado de enojón en estos últimos días? ¿Estás con la mecha corta? No es porque tienes mecha corta, no es porque tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres o tus vecinos, la gente tiene la culpa de algo, no. Es tu corrupción que se manifiesta en esa impaciencia, en ese enojo que traes todo el tiempo. Entonces, fíjense, la falta de paciencia y el enojo hacia los demás no es una virtud, no es una muestra de inteligencia, aunque te lo diga tu esposa o tu esposo. Mi amor, es que tú eres impaciente porque eres bien listo. Eres bien listo, por eso eres impaciente, porque la gente es estúpida. Pero tú, mi amor, eres tan listo, eres tan lista, que por eso no aguantas a nadie. De verdad. Esto también lo hacen los papás de algunos niños que nos han dicho, es que la psicóloga de mi niño me dice que mi hijo es bien desobediente y bien impaciente porque es un niño genio, es un niño índigo. Esto me lo han dicho personas, ¿eh? Es que mis hijos pues tienen muchos problemas en la escuela porque son genios. Entonces fíjense cómo tratamos de justificar algo que es una manifestación de maldad. La impaciencia, el enojo, es una manifestación de nuestra corrupción. Pero dice el apóstol Pablo, pero si ustedes entienden el llamado que se les ha hecho de venir a Cristo y de recibir la salvación en Cristo y de recibir esta gracia y de que sus pecados sean perdonados, entonces ustedes deberían de ser capaces de ser pacientes con otros, de amar a otros. Dice, en realidad la impaciencia es la muestra más fundamental de nuestro pecado y rebelión en contra de Dios, porque dice Pablo, si realmente entonces creen en Cristo, deberían tener una actitud diferente hacia sus hermanos, hacia los que confiesan junto con ustedes a Cristo como el Señor y Salvador. Lo que debemos entender bien es que, ¿qué significa ser cristiano? Muchos dicen que ser cristiano es creer en Cristo, que Él nos salva de nuestros pecados y que vamos a ir al cielo. ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, porque me dijeron que si yo hacía una oración, invitaba a Jesús a entrar en mi corazón, me iba a ir al cielo y Él nunca me iba a dejar. Eso es una mentira. Eso es una mentira que debemos de rechazar. No hay ninguna oración que te haga ser cristiano. El cristianismo es una comprensión profunda de esta maldad, de este odio que tenemos de manera natural hacia Dios y hacia nuestros semejantes, que nos lleva a pensar que somos más inteligentes que los demás, que somos mejores que los demás moralmente y que nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, a ser más egoístas. El Evangelio nos enseña, fíjense entonces, que somos pecadores y que estamos en rebelión en contra de Dios y que actuamos mal porque estamos corrompidos, que actuamos mal porque en realidad no tenemos amor por los demás, sino que estamos llenos de un incorregible orgullo y egoísmo en el que vivimos despreciando todo lo bueno que Dios es con nosotros y vivimos despreciando a los que Dios ama. ¿Has tomado también en tu rebelión en contra de Dios el lugar de juez? Y entonces ahora eres un juez que condenas a los demás. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar la actitud de jueces y condenar a los demás? No es algo que surge naturalmente. Ser paciente no surge naturalmente, pero enojarnos con los demás, condenarlos, hablar mal de ellos, despreciarlos y decir todo lo malo que hacen, todos los defectos que tienen, eso es supernatural, eso nos sale de una forma tan natural. Entonces fíjense una cosa, ¿qué es ser cristiano? Es que recibiste a Jesús en tu corazón y que ahora sabes que Él nunca te va a dejar y te va a llevar al cielo. No, ser cristiano es que viendo tu miseria, viendo tu rebelión en contra de Dios y reconociendo tu odio. Quiero decirles esto, yo creo que el 90% de los cristianos que conozco nunca dirían que odian a alguien. Nunca dirían que odian a alguien. Jamás reconocerían que odian a alguien. La mayoría de los cristianos diría, no, yo no le deseo nada malo. Simplemente no quiero ver a esa persona. Simplemente me es indiferente. ¿No han oído esa tontería? O sea, nadie, el 90% de los cristianos nunca diría que odia a alguien, sino simplemente que no quiere tener nada que ver con alguien. Pero si no amamos a alguien, no tenemos otra opción que odiarle. Si no amamos a alguien, no tenemos otra opción que despreciarla. Si no amamos a alguien, no tenemos otra opción más que ser indiferentes hacia ellos. Y si tú
Y si alguien te es indiferente, y si un grupo de personas te es indiferente, te es inclusive, no te importa, lo que estás manifestando es odio hacia ellos. El Señor Jesús también en el Sermón del Monte dice que si una persona le dice racá a su hermano, ya lo mató. Y racá es el equivalente a idiota o estúpido. ¿Eso es lo peor que le has dicho a alguien, idiota, estúpido? No, le has dicho algo peor todavía. O sea, tu odio es más grande del que quieres reconocer. Y no podemos realmente venir a Cristo si no venimos realmente reconociendo lo perdidos que estamos, lo furiosos que estamos, el odio intenso que sentimos hacia Dios y hacia los demás. No puede salvarte Dios si realmente no sientes que necesitas la salvación. ¿Se acuerdan de este pasaje famoso en Lucas capítulo 7? Es un pasaje fabuloso en Lucas capítulo 7, donde vemos, y bueno, lo voy a leer un poquito, no quería tardarme tanto hoy, pero ya ustedes me hacen que me desvíe de mis ideas originales, pero es que la verdad es una historia tremenda. Lucas capítulo 7, esto es tan importante recordarlo. Una mujer pecadora unge a Jesús, porque ser cristiano no es hacer la oración de fe y recibir a Jesús en tu corazón, eso lo rechazamos totalmente. ¿Qué es ser cristiano? Es esto. Fíjense lo que dice en el versículo 36 de Lucas 7. Lucas 7:36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama ¿de qué? De pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También le besaba los pies y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Recuerden ustedes que cuando tú recibías a alguien en tu casa, le recibías con un beso en el judaísmo y le lavabas los pies. Y Simón no hizo eso. ¿Por qué? Porque eran de clases sociales diferentes. Simón era de las clases sociales altas y Jesús pues era un maestro pueblerino. Y además tenían que lavarle los pies, eso no lo hizo Simón el fariseo. Y además otra cosa muy importante, los judíos tenían reglas muy claras sobre con quién podían sentarse a comer y a qué personas deberían de evitar. Y eso obvio que si era una mujer pecadora era considerada una mujer inmunda. Y entonces por eso el fariseo dice: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Y dijo Simón, que era un hombre muy sabio: supongo que aquel a quien más le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando venimos, ¿qué puede decir? ¿Qué tiene que ver este texto con lo de Efesios? Bueno, que Jesús, que Pablo está diciéndoles a los cristianos de Éfeso que deben de vivir de manera digna con al llamamiento que Dios les ha hecho de venir y encontrar la salvación en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esta salvación? Se manifiesta en amor hacia los demás. Y una cosa muy importante es, tú no puedes realmente venir a Cristo si no ves lo corrompido de tu corazón, lo corrupto de tu corazón, si no ves cómo Dios debería de destruirte, de enjuiciarte y de acabar contigo. Pero si tú piensas: yo soy una buena persona, soy una persona que pago mis impuestos, tengo un matrimonio lindo, mis hijos van súper bien en la escuela, mi vida está bien, estoy guapo, mi esposa está guapa, ¿cuál es el problema? Bueno, creo que solamente nos falta añadir un poquito más de espiritualidad. Entonces vamos a acercarnos a Cristo, vamos a ir a una iglesia, vamos a leer la Biblia para pues también tener una vida más balanceada, también tener un poquito de espiritualidad,
un poquito de esta sabiduría que viene de la Biblia. Si tú así crees en Cristo, déjame decirte, no eres un cristiano. Por eso es tan difícil ser cristiano. Hasta Cristo dice, muchos intentarán entrar en el reino de los cielos, porque la puerta es muy estrecha. Realmente muy pocas personas son cristianas en realidad, porque no creo que todas las personas que dicen que son cristianas se ven a sí mismos como personas perdidas totalmente y que han venido a Jesús porque no tienen nada más a dónde ir, porque ya no tienen otra esperanza y han tenido que venir a Jesús. Creo que muy pocas personas en la iglesia están desesperadas, y por eso también vemos muy poco compromiso a veces con la iglesia y con los demás hermanos. Si realmente eres cristiano, ¿qué significa ser cristiano? ¿Que hiciste una oración para aceptar a Jesús e irte al cielo? No, es que realmente estás desesperado, como esta mujer de Lucas capítulo 7, que encuentra en Cristo el perdón de sus pecados, que son mucho más grandes de lo que tú y yo creemos que son los nuestros. Entonces, por la gracia de Dios, si realmente eres cristiano, puedes contemplar tu perdición y arrepentirte de tu pecado. Fíjense una cosa, ser cristiano no es que hiciste la oración de fe, sino que estás profundamente arrepentido de vivir en rebelión en contra de Dios, de vivir queriendo hacer tu voluntad, de vivir odiando a todos los que te rodean, considerando que son unos tontos, unos inútiles, que no saben nada, y que tú sí sabes y que tú sí estás bien. Entonces, fíjense, si realmente somos cristianos, tenemos que venir con un profundo arrepentimiento. ¿Qué dice la confesión de fe sobre el arrepentimiento? Ayer nuestros candidatos a oficiales respondieron esto. Dice, el arrepentimiento es que el cristiano está afligido por sus pecados y los odia. Y es movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, es decir, no se arrepiente porque lo van a descubrir o porque Dios lo va a juzgar, sino por lo inmundo y odioso de esos pecados que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Es decir, la persona que realmente es cristiana se da cuenta de la santidad de Dios, se da cuenta de cómo actúa, de cómo piensa, de cómo ve a los demás, y profundamente se arrepiente y odia ser así. Y al comprender entonces la misericordia de Dios en Cristo, para los que se arrepienten, entonces somos afligidos, odiamos nuestros pecados, de manera que nos volvemos de esos pecados hacia Dios y nos proponemos y nos esforzamos por andar con Él en sus mandatos. Y también dice algo muy interesante, aunque el arrepentimiento no es una satisfacción por el pecado, dice, porque el perdón es un acto de la pura gracia de Dios, sin embargo es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Fíjense una cosa, el arrepentimiento no es una satisfacción para que podamos recibir el perdón, pero es necesario, es indispensable que realmente veas tu vida como una constante rebelión en contra de Dios para que realmente puedas aceptar a Cristo y puedas recibir en Cristo ese perdón y puedas confiar en Jesús. Confiar en Jesús, no solamente conocer a Cristo, no solamente decir Jesús existe. Es como, ¿no tenían ustedes una abuelita que alguna vez dijo, cuánta fe le tengo a ese médico? Ay, cuánta fe le tengo a ese doctor. Obviamente cuando mi abuelita decía eso, no decía, creo que el médico existe. No estaba diciendo que creía que su doctor existía. Lo que estaba diciendo mi abuelita es, yo confío plenamente en ese doctor, por eso voy a verlo. Eso es lo que nos falta entender a los cristianos. Creemos en Cristo, pero creemos como algo metafísico, como algo muy padre, como algo que nos va a llevar al cielo. Pero realmente no tiene nada que ver con una profunda confianza de que hemos sido salvados del juicio venidero, de la condenación eterna, por nuestros pecados. De verdad, muy pocos cristianos comprenden eso profundamente. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque no entienden su llamado, porque no viven dignamente de su llamado, no pueden mostrar amor, paciencia, amabilidad, tolerancia con otros. Entonces una buena actitud hacia los demás no proviene de hacer una oración para ir al cielo, sino de comprender profundamente que Dios nos hace un llamado a poner toda nuestra confianza en Cristo, al reconocer que no somos buenas personas buscando un poco de espiritualidad para tener una vida balanceada, sino que no tenemos en realidad nada de qué sentirnos orgullosos, que estamos perdidos y que merecemos la muerte por nuestro odio hacia Dios y hacia los demás, y que solamente nos queda la oferta de la gracia de Dios y el perdón de Cristo. Entonces, número uno,
¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia entonces es este llamado a poner realmente nuestra confianza en Cristo. Y número 2, requiere nuestro esfuerzo. Fíjense una cosa, Dios en su providencia ha decidido reunir a sus hijos en la iglesia, en esta asamblea, en esta reunión de todos los que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero esta asamblea no se puede mantener si no nos esforzamos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La vida cristiana requiere esfuerzo porque se vive en comunidad, y solo en la comunidad de los santos, fíjense, es que solamente en la comunidad de los santos, podemos ver si realmente nuestra fe es verdadera o no. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Quieres saber si eres un cristiano? Tiene que ver con cómo te relacionas con los demás en tu comunidad de fe. ¿Cómo te relacionas con otros cristianos en tu iglesia local? ¿Quieres saber si eres cristiano? Tienes que ver eso. Eso es muy importante. Romanos 10, fíjense, del 8 al 10. Fíjense lo que dice, Romanos 10, del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿en dónde? En tu corazón, es decir, tiene que ser una convicción muy profunda, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces hay dos formas de manifestar esta salvación. Una es que profundamente comprendo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y la otra es que lo confieso abiertamente. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos diciendo? De que solamente podemos ver la realidad de nuestra fe cristiana en medio de una comunidad de creyentes. Es que una cosa es que tú digas que eres cristiano en tu corazón, y la otra es la manifestación de tu fe. ¿Cómo se manifiesta tu fe cristiana delante de los demás, delante de los otros hijos de Dios, delante de los que Dios también ha salvado como a ti? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo hablas de ellos? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Les amas? ¿Te interesas en su bienestar? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios por ellos para servirlos, para atenderlos? ¿Estás dispuesto a sostener la iglesia de muchas maneras? No porque recibes un beneficio personal, sino porque estás beneficiando a otros al sostener los trabajos de la iglesia con tus dones, con tu talento. Una cosa es decir que eres salvo y otra que te esfuerces por vivir esa fe en medio de una comunidad de pecadores que han sido perdonados como tú. Una comunidad de personas que necesitan ser perdonadas por Dios constantemente, y a los que también tú vas a necesitar perdonar constantemente. En el curso de plantación de iglesias que tomamos en el seminario decían que hay una etapa de la nueva iglesia, cuando plantas una nueva iglesia, en la que hay una pseudocomunidad. ¿Qué significa una pseudocomunidad? Es la etapa de la iglesia en la que todo el mundo se cae bien, todo el mundo se está conociendo, todos somos bien lindos unos con otros, nuestras caras se ven lindas, parecemos que somos lindos, el pastor parece que es lindo, pero luego viene la etapa en la que todos empezamos a enseñar el cobre, en que todos empezamos a ver nuestros defectos. Ay, mira, el pastor, mira, ya lo vi, fíjate, me di cuenta de esto con el pastor, me di cuenta de aquello, vi esto, fíjate el pollo, el otro día vi cómo estaba. No, o sea, empezamos entonces a darnos cuenta de quién realmente somos. Viene una desilusión de que no era lo que esperábamos. Y entonces ahí viene la posibilidad de construir una verdadera comunidad. Cuando ya pasó el tiempo del enamoramiento, cuando ya pasó el tiempo de la fantasía, y cuando realmente todos enseñamos el cobre, y a pesar de que nos desilusionamos unos con otros, porque no somos lo que otros esperaban, ni los demás son lo que nosotros esperábamos, ahí es donde empezamos a construir la verdadera iglesia, la verdadera comunidad. Y esto requiere un esfuerzo. Dice, la vida cristiana no se puede vivir si solo vienes a la iglesia, llegas tarde a la iglesia, te sientas, oyes el sermón y sales disparado. Hay personas que creen que eso es venir a la iglesia. Hay personas que piensan que así se vive la fe cristiana, viniendo tarde y yéndose lo más rápido. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas con nadie, no quieren conocer a nadie, no les interesan las personas. Porque ellos son suficientemente buenos, ¿te das cuenta? Yo soy suficientemente buen cristiano, no necesito pasar tanto tiempo con la iglesia, no necesito tener estudios bíblicos con la iglesia, no necesito orar con la iglesia, no necesito unirme en el Zoom los miércoles para oír las oraciones de los demás. No, qué flojera, no,
Además siempre oran por lo mismo, puras tonterías dice la gente. Me choca que fulanito siempre pide por lo mismo. O sea, eso es precisamente la manifestación de que no eres un cristiano. La vida cristiana se vive en relación a personas que tal vez no te caen bien, que tal vez no tienes mucho en común con ellas, pero que de una forma sobrenatural, fíjate, por la obediencia a Cristo, y esto es sobrenatural, es decir, tienes que haber nacido de nuevo para desear ser parte de la iglesia y para trabajar por la iglesia y para querer perdonar y estar con personas que son diferentes a ti, pero que con el tiempo, por esa obediencia a Cristo, por esa fe puesta en Cristo, porque realmente estás respondiendo al llamado que Dios te ha hecho de venir a Cristo, entonces fíjate, y pasa algo que no está en nuestro control. De pronto empiezas a querer, a apreciar y a respetar a personas que hasta te caen mal, a personas con las que tienes muy poco en común. Pero fíjate qué contradicción, no te caen bien de forma natural, no son tus amigos de forma natural, no tienes cosas en común con ellos de forma natural, pero por algo sobrenatural, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo, porque de eso habla este texto, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, por algo sobrenatural que proviene del Espíritu Santo empiezas a amar y empiezas a apreciar y empiezas a respetar a personas con las que no tienes casi nada en común o con las que tal vez ni siquiera te llevas bien. Cuando Pablo nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad, él nos dice ¿cómo? Dice, mediante el vínculo de la paz. Sí, para no hablar de algo tan metafísico, vamos a tener que ir a Romanos capítulo 5, al versículo 1, para que esto no quede así, porque el vínculo de la paz, no, esto no es la paz de la ONU, no es la paz que sientes porque tus hijos están en la casa y tienes una buena cuenta en el banco y tienes una buena pensión, o el doctor te dijo que tu salud está increíble. No es esa paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz del que habla Pablo aquí? Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es facilísimo leerlo y decir, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo podría decir que tengo paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo. Esto lo puedo decir cualquier persona, esto lo puedo afirmar delante de ustedes y pues no les quedaría otra más que creerlo. Pero si Pablo nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad en el vínculo de la paz, quiere decir que no puedo pensar que tengo paz con Dios y no tengo paz con otros. No puedo decir que amo a Dios y que estoy en paz con Dios cuando estoy peleado con la iglesia de Cristo, cuando voy de iglesia en iglesia peleándome, porque en esta iglesia no hacen lo que yo quiero, porque en tal iglesia no hacen como lo que yo quiero, porque no me aprecian, porque no me aman. Esto es algo que realmente tenemos que entender. Por favor, si ven a una persona que va de iglesia en iglesia y va peleándose con todo mundo, no le den la seguridad de que es un cristiano, no le digan, eres un cristiano tan inteligente, pero nadie te entiende, eres como los niños índigo, nadie te entiende, por eso nadie te aguanta en ninguna iglesia y tú no aguantas a nadie en las iglesias en las que has estado. No les den una falsa seguridad de su salvación a esas personas, porque ustedes solamente están llevándolos más a que se condenen esas personas al decirles, si eres muy buen cristiano, qué lástima que ninguna iglesia te acomoda. Ese es un problema. Oye, pero son mis compadres, pero no les digas así, no digas que no son cristianos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si tú vas y estás en conflicto con los demás, no puedes decir que tú tienes paz con Dios cuando te estás peleando con todo el mundo, a todos los lugares a los que vas. O estás más aislado. Para no tener conflictos, muchas personas dicen, mira, para que nadie me moleste, yo no moleste a nadie, por eso ni voy, por eso ni me presento, por eso voy de vez en cuando, por eso me voy rápido del servicio, para no meterme con nadie. Eso lo único que está indicando es que no eres un cristiano, porque no estás viviendo al nivel del llamamiento que Dios te ha dado, en el que tienes que perdonar y esforzarte por convivir con personas a las que necesitas en tu vida y que te necesitan en su vida, porque ahí se manifiesta la salvación de Cristo. Pero mientras andes peleándote con todo el mundo, mientras vayas de iglesia en iglesia y estés mal con los demás, no puedes decir, tengo paz con Dios. No tienes paz con Dios. No se puede, no se puede. El vínculo de la paz es que hemos sido justificados mediante la fe, que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, y dice Pablo, y se manifiesta en tu esfuerzo por mantener esa unidad en la iglesia. Esto es algo duro, esto es algo muy fuerte.
Pero este es el esfuerzo del que nos habla Pablo. Entonces, número uno, el fundamento de la iglesia está basado en el llamamiento que Dios nos hace de venir a Cristo, pero sinceramente, verdaderamente, profundamente. Y esto se debe de manifestar en un esfuerzo que hacemos por mantener la unidad de la fe. Fíjate una cosa, el fundamento de la iglesia requiere de nuestro esfuerzo. Por último, vamos al versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados ustedes a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces el fundamento de la fe tiene que ver con este carácter trinitario del Dios que nos ha llamado a venir a su salvación. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre. La iglesia entonces se manifiesta en el llamado a confesar junto a otros que Jesucristo es el Señor, a ser humildes, a someter nuestra voluntad a Dios y mantener este vínculo de la paz. Pero Pablo también les explica a sus oyentes en Éfeso el origen de la unidad, y ese origen está en la manifestación trinitaria de Dios reflejada en su iglesia, en donde nos damos cuenta que somos un solo cuerpo, fíjense, que es el cuerpo de Cristo, unido por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Fíjense, repito esto, la iglesia entonces es el lugar en donde nos damos cuenta que somos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, unidos por el Espíritu Santo para glorificar al Padre. Es en ese cuerpo donde compartimos una sola esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna en la resurrección de los muertos, cuando todas las cosas sean como deben ser y todo rastro de pecado, de enfermedad, de odio y de muerte desaparezcan. Con esa esperanza nos sometemos a Dios y nos mantenemos unidos. ¿Por qué me mantengo unido? ¿Porque toda la gente me cae bien? No, porque Dios me ha perdonado a mí y así puedo perdonar al hermano. Porque Dios es bueno conmigo, me ha mostrado su gracia, yo puedo mostrarle gracia a otros. Y me esfuerzo en mantenerme en esa fe si realmente conozco a Cristo. Compartimos nuestra fe en un solo Señor, que es Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Recuerden que esta palabra Señor, Kurios, en la época del Nuevo Testamento, el Señor era, la persona que recibía ese título era César en el Imperio Romano, pero los cristianos dicen no, Kurios es Cristo, mi Señor es Cristo. Dice en el versículo 9 al 11 de Filipenses 2, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué nos ha unido Dios en la iglesia? ¿Para qué nos ha unido Dios en una comunidad tan difícil? Para que lo glorifiquemos, para que lo conozcamos, para que ahí reciba Él toda la alabanza, toda la gloria. Imagínense cómo es la iglesia, un grupo de personas tan diferentes y que sin embargo podemos trabajar juntos. Ahora que hemos estado trabajando en la alianza estratégica de la Ciudad de México con el deseo de plantar iglesias en la ciudad, de servir a la ciudad a través de actos de misericordia, hemos visto una tremenda bendición. Por ejemplo, en que hubo 2 semanas en la que diferentes pastores con sus líderes con los líderes de sus iglesias, todos de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, pudimos trabajar juntos. No es porque pasamos mucho tiempo juntos, porque son viejos amigos, es porque Dios de una manera sobrenatural nos ha llevado a relacionarnos con ellos, a conocerlos, a apreciarlos a pesar de nuestras diferencias, que pueden ser hasta doctrinales, y sin embargo, o pueden ser diferencias de carácter, y sin embargo, en esa unidad glorificamos a Dios y hemos servido a personas que han dicho, estos devocionales de la Alianza Estratégica nos han bendecido mucho, y la Alianza Estratégica tuvo más likes y más suscripciones durante este tiempo que mostramos los devocionales en video de los diferentes pastores. O sea, es decir, Cristo ha sido glorificado, Cristo ha sido honrado
porque Él es el Señor y porque nos necesitamos unos a otros. Yo podría estar aquí haciendo todo lo que yo hago en mi pequeña iglesia El Redentor y podría estar yo haciendo mis devocionales y decir, a mí qué me importa lo que hagan los demás, yo no necesito a nadie, yo soy suficiente, Cristo es mi Señor y mi Salvador, mi iglesia es muy cool, mi iglesia está muy bien, todos son bien generosos y todos son bien lindos. Entonces, ¿para qué necesito yo relacionarme con otros pastores? No, qué cosa tan tremenda es no entender cuánto necesitamos la diversidad del cuerpo de Cristo para honrar al que decimos que es nuestro Señor. Y si decimos que es nuestro Señor, pero estamos divididos, pero no queremos relacionarnos con los demás, entonces realmente no comprendemos nuestro llamamiento. Si es el Señor, dice, si Cristo es el Señor y no amamos a los que Él ama, entonces nos engañamos. Si Él es el Señor, si Cristo es el Señor y no perdonamos como Él nos perdona, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso ponemos en Cristo nuestra fe una y otra vez, porque pecamos una y otra vez, porque nos cuesta amar a otros como Él lo manda. Por eso nuestra fe en Él, por eso ponemos nuestra fe en Él, porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Cada cuándo necesitas el perdón del Señor? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al mes necesitas que el Señor te perdone? No. Hay personas que nos han criticado porque hacemos la comunión cada semana. Y yo pienso, y cuando escucho a otras personas que dicen, oigan hermanos, prepárense para tomar la comunión la próxima semana. ¿A qué se refiere un pastor cuando dice eso? Prepárense para que podamos tomar la comunión la próxima semana de una manera digna. ¿Qué es lo que la gente entiende? Por favor, no pequen mucho esta semana, ¿no? Por favor, oren más, lean más su Biblia esta semana, porque esta semana vamos a tomar la comunión. ¿Cómo vas a venir? ¡Qué enseñanza! Cuando el Señor nos enseña y nos dice, cada vez de que ustedes coman este pan y tomen de esta copa, mi muerte anuncian. Cada cuando necesitas la muerte de Cristo, cada cuando necesitas recordar los beneficios de la muerte de Cristo, cada cuando, una vez al mes quieres el perdón de tus pecados. Yo necesito el perdón de mis pecados todos los días. Todos los días necesito que Cristo perdone mis pecados. Necesito ir a la cruz de Cristo todos los días, no una vez al mes. Bajo ese Señor estamos unidos en esa fe de Cristo. Y dice también estamos unidos en un solo bautismo, dice Pablo a los Efesios. ¿Y cómo ocurre esto? Recibimos públicamente ese bautismo y nos identificamos con los beneficios de la obra de Cristo al lavarnos con su sangre de nuestros pecados. Este medio físico que recibo, esta agua que cae sobre mi cabeza, es un símbolo del lavamiento que Cristo ha hecho por medio de su sangre, y lo hago de manera pública y no hay otro bautizo. Es el único bautismo que necesito. El principal beneficio que recibimos finalmente es la comunión con Dios nuestro Padre. ¿Cuál es de todo el trabajo trinitario? ¿Cómo termina este texto? Dice, y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cuál es el beneficio más grande de la fe cristiana? No es estar unidos otra vez con nuestro Creador, al cual volvemos por medio de Cristo, al cual adoramos y al cual deseamos conocerle cada vez más para manifestar nuestra comunión con Él por medio de la comunión con los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Si no tengo amor por mis hermanos y yo digo que estoy en comunión con mi Padre, soy un mentiroso. Si no tengo amor por mis hermanos y digo que estoy en el Espíritu, soy un mentiroso. Si no tengo amor por mis hermanos, la única opción que tengo es odiarlos, despreciarlos. Y si los odio, entonces no conozco a Dios. Así ese tamaño está el sermón esta mañana. O sea, decir, si odias a alguien, si desprecias a alguien, si crees que eres mejor que alguien y no te lleva esto al arrepentimiento y a venir a Jesús y decir, Señor, perdóname porque no amo a esta persona, perdóname porque, en lugar de decir, es que no le amo porque es así y es así y es asado, justificando mi odio hacia Él, entonces no conozco a Cristo. Fíjense cómo quiero terminar este sermón hoy. Quiero ir a la primera epístola de Juan en el capítulo 4, versículo 20. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y la primera epístola de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 14 y 15,
Fíjense lo que dice otra vez San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Fíjense lo que dice, no porque hice una oración que me enseñó a ser fulanita y invité a Jesús a entrar en mi corazón. ¿Por qué sé que soy cristiano? Dice, porque amamos a nuestros hermanos, dice San Juan. No porque hice la oración de fe, sino porque amo a mis hermanos, a los que de manera natural no podría amar. A ellos los amo ahora. ¿Por qué? Porque Dios me ha llevado a una comprensión profunda de quién soy yo, de quién es Él y de cuánto necesito amar a mis hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Este es el fundamento de la iglesia, que hemos sido llamados a poner nuestra fe, pero no de una forma superficial en Cristo, sino de una manera profunda, realmente necesitados. El fundamento de la fe requiere nuestro esfuerzo. Requiere que nos esforcemos, que trabajemos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Y número 3, el fundamento de la iglesia es esta obra que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde tenemos una esperanza, donde estamos unidos en un bautismo, donde vamos a Jesús todo el tiempo, a nuestro Señor, donde el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento continuamente y donde regresamos al Padre nuestro Creador. Todo eso se manifiesta en la iglesia. En las próximas semanas vamos a hablar más acerca de lo que la iglesia debe hacer, pero creo que vamos a relacionarlo con este fundamento del que hoy hemos hablado. Vamos a orar. Padre, Señor y Padre, te damos gracias por recordarnos cuál es el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento es Cristo, en el cual decimos que creemos. Pero ¿cómo sabemos que somos salvos? Si amamos a nuestros hermanos. Pero ¿cómo sabemos que realmente somos tus hijos? Si perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cómo sabemos que realmente hemos creído en Cristo? Si realmente estamos arrepentidos de no poder amar a los demás. Y si venimos a Jesús constantemente pidiéndole perdón por esa falta de amor, por esa falta de compromiso con tu iglesia, por tomar tu iglesia como un juego, por realmente no interesarnos en tu iglesia, ni apoyarla, ni trabajar para ella, ni para los hermanos. Padre, perdona a tu iglesia, que este tiempo nos sirva para reflexionar en cómo deberíamos de vivir si realmente fuéramos cristianos. Y si, Padre, en este tiempo algunas personas se dan cuenta de que no son cristianos, tráelos al arrepentimiento profundo para que entiendan que te necesitan a ti, Señor, que necesitan realmente ver su miseria, ver su odio hacia ti y hacia los demás, y que puedan recibir el perdón que solamente podemos hallar en Cristo. En ese nombre precioso oramos, en ese nombre precioso te damos gracias, Padre. Amén.